La figura de Mateo, cuyo nombre original era Leví, se alza en la tradición cristiana como el epítome de la redención radical, la prueba de que ninguna vida está tan comprometida con el error o la corrupción que no pueda ser transformada por la gracia. Su llamamiento, registrado de manera concisa en los Evangelios, es, en su simplicidad, uno de los actos más escandalosos y revolucionarios que Jesús pudo haber cometido. Mateo no era un pescador, no era un celote idealista, ni un erudito de las Escrituras. Él era un publicano, un recaudador de impuestos que trabajaba para el poder ocupante de Roma. En la sociedad judía de la época, ser publicano no solo significaba ser un pecador público, sino un traidor a su propio pueblo. El puesto de Mateo no era simplemente un trabajo, sino una traición sistémica. Los publicanos compraban el derecho a recaudar impuestos de los romanos, y su ganancia provenía de cobrar a sus compatriotas más de lo estipulado oficialmente, embolsándose la diferencia. Este sistema no solo fomentaba la avaricia, sino que hacía de Mateo un colaborador con el imperio que oprimía a Israel. Vivía en la riqueza, sí, pero a costa de la pobreza y la ira de sus vecinos. Estaba socialmente excomulgado, su testimonio no era válido a la corte, y su sola presencia era considerada una mancha de impureza. Mateo era el hombre de los números, no por la pragmática de Felipe, sino por la contabilidad de la codicia. Su mundo se regía por las ganancias marginales, el soborno legalizado y la acumulación. El encuentro entre Jesús y Mateo, mientras este último estaba sentado en su puesto de cobro, probablemente una garita o una oficina de aduanas, es capturado con una economía de palabras impactante. Jesús, pasando, simplemente lo vio y dijo, «Sígueme». Y el Evangelio nos dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. No hubo súplica, no hubo negociación, no hubo debate. Hubo un reconocimiento instantáneo del llamado y una renuncia total a la vida que llevaba. Este acto de desprendimiento fue el más costoso de todos los apóstoles, y por eso su historia interpela de manera tan visceral a la realidad contemporánea. En nuestra era, definida por el materialismo de carrera y el culto al éxito financiero, el relato de Mateo se presenta como una antítesis radical. Vivimos en sociedades donde el valor de un individuo se mide a menudo por el tamaño de su portafolio, el prestigio de su título o la proyección de sus ingresos. El publicano del siglo I es el equivalente moderno del ejecutivo de alto nivel, el banquero de inversión o el abogado corporativo que ha sacrificado la ética y las relaciones personales por la acumulación de riqueza. La vida de Mateo estaba asegurada, él había ganado el juego del imperio. Para la mentalidad moderna, renunciar a una carrera lucrativa y estable por una promesa incierta de un rabino itinerante es la cúspide de la irracionalidad financiera. La conversión de Mateo no fue solo un cambio de fe, fue el abandono total de su identidad y su seguridad económica. Al levantarse de su mesa de impuestos, no solo dejó un trabajo, dejó el poder, el estatus y el flujo constante de ingresos que había comprado a costa de su alma. La mesa de impuestos, ese mueble de madera cubierto de monedas, pergaminos de cuentas y plumas, era el centro de su universo, el altar de su codicia. Al alejarse de ella, Mateo declaró que hay un valor superior a la moneda, y que la vida no se puede reducir a una suma o resta. Este contraste con la modernidad es crucial. Hoy, hablamos de quiet quitting o de la búsqueda del balance vida-trabajo, pero la renuncia de Mateo fue infinitamente más radical que cualquier tendencia de bienestar corporativo. Fue una renuncia total impulsada por una visión espiritual. Él no solo redujo sus horas de trabajo, destruyó el concepto mismo de su vocación anterior. Este acto nos obliga a preguntarnos, ¿qué tenemos nosotros hoy que nos ata a nuestra mesa de impuestos? ¿Es el crédito hipotecario, el prestigio, el miedo a la incertidumbre? La historia de Mateo nos confronta con la dificultad de sacrificar la seguridad material por el llamado trascendente. El escándalo de su llamado se hizo evidente en la reacción inmediata de los fariseos. Para celebrar su transformación, Mateo, con un corazón recién purificado, organizó un gran banquete en su propia casa e invitó a todos sus viejos colegas, publicanos y pecadores. El nuevo apóstol no se avergonzó de sus orígenes, al contrario, su primera acción fue llevar la luz a la oscuridad que él acababa de dejar. Los fariseos, los puristas de la ley, observaron el tumulto desde afuera con horror y preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, se pronunció directamente a causa de la vocación de Mateo. El banquete se convirtió en un manifiesto teológico sobre la gracia que tiene el poder de penetrar en los círculos más cerrados y contaminados de la sociedad. La vida de Mateo demuestra que la transformación no es un evento privado,
sino un acto público y subversivo. Su banquete fue su primer acto de evangelización, utilizando su antigua casa, un símbolo de avaricia, para celebrar la gracia. Para la sociedad de su tiempo, ver a un recaudador de impuestos en el círculo íntimo de un rabino era una ofensa incomprensible. Para la sociedad actual, la historia de Mateo es un recordatorio de que la verdadera transformación espiritual exige no solo un cambio interno, sino una reestructuración radical de nuestras prioridades financieras y profesionales, colocando el servicio y el discipulado por encima de los balances y las bonificaciones. Mateo, el hombre que una vez explotó a su pueblo, se convertiría en el hombre que documentaría su promesa de salvación, cumpliendo el giro más grande de destino imaginable. La transformación de Mateo no se detuvo en la mesa de impuestos, alcanzó su cenit en el ámbito de la literatura y la teología. El hombre que una vez utilizó su meticulosidad para documentar las deudas de su pueblo y las ganancias de Roma, empleó esa misma precisión y rigor para la tarea más sagrada, documentar la vida del Mesías. Mateo se convirtió en el primer evangelista, el autor del Evangelio que tradicionalmente encabeza el Nuevo Testamento. Esta no es una coincidencia literaria, es una declaración teológica sobre la naturaleza del hombre y el poder de su vocación. ¿Por qué el recaudador de impuestos escribió el Evangelio más estructurado y profético? La respuesta reside precisamente en su mente contable. Mateo no era un místico como Juan, ni un narrador enfocado en la acción como Marcos. Él era un documentalista. Su mente estaba entrenada para los detalles, para cotejar números, para organizar datos y para garantizar que cada transacción estuviera justificada y verificada. Cuando Mateo se sentó a escribir, no escribió una historia abstracta, sino una demostración meticulosa. Su objetivo era claro: probar a su audiencia judía que Jesús era el Mesías prometido, la figura que cerraba el gran libro de contabilidad de la profecía. El Evangelio de Mateo es, de principio a fin, una obra de verificación histórica y profética. Con más de 60 citas o referencias al Antiguo Testamento, su narrativa está obsesionada con la frase, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo está haciendo una auditoría divina. Él organiza la genealogía de Jesús, no de forma aleatoria, sino en bloques estructurados, 14 generaciones de Abraham a David, 14 hasta el cautiverio, 14 hasta Cristo, demostrando que la llegada del Mesías no es un evento casual, sino el cumplimiento exacto del plan de Dios. En un mundo donde las narrativas se cuestionan constantemente y la verdad es una moneda volátil, la obra de Mateo es un recordatorio de la importancia de la fuente, la verificación y la conexión histórica. Él es el patrón de la biografía bien referenciada. Esta labor de evangelista contrasta fuertemente con la ética de la información moderna. En una era de noticias falsas, de desinformación masiva y de narrativas históricas manipuladas para servir a agendas políticas, Mateo, el antiguo mentiroso y extorsionador, se convierte en el campeón de la verdad documentada. Él utilizó sus habilidades de fact-checker para la causa más alta, limpiando el libro de cuentas de su alma al escribir el libro de cuentas de Dios. Su transformación nos desafía. Utilizamos nuestras habilidades más valiosas, sea la programación, la oratoria o la contabilidad, para la acumulación personal o para la documentación de una verdad superior. El cambio de nombre de Leí, su nombre judío, a Mateo, que significa don de Dios o regalo del Señor, es la confirmación de su nueva identidad. Ya no era el hombre definido por su ocupación terrenal y su avaricia, era el hombre definido por la gracia. Su pasado oscuro, contaminado por el servicio a Roma, lo preparó paradójicamente para su futura misión, ser enviado a los rincones más oscuros del mundo. Tras la Gran Comisión, la tradición sitúa la misión de Mateo en lugares que reflejaban simbólicamente su propia vida antes de la redención, las tierras de la gran idolatría y la oscuridad espiritual. Su misión más reconocida lo llevó a Etiopía, o a veces Persia y Partía. La elección de Etiopía es fascinante. En la antigüedad, esta región se asociaba con el límite del mundo conocido, y a menudo se veía como un lugar de intensa magia y adoración pagana. Al ser enviado a Etiopía, Mateo fue enviado a confrontar una oscuridad cultural y espiritual tan profunda como la oscuridad moral y ética en la que él había vivido como publicano. Su ministerio en Etiopía no fue fácil. Los relatos lo describen confrontando prácticas de paganismo profundamente arraigadas, incluyendo el culto a ídolos con formas de animales y la magia oscura. En una de las leyendas más vívidas, se narra su enfrentamiento con el rey Aeglipus, o Hirtacus, un monarca que practicaba la idolatría severa. La misión de Mateo allí no fue solo predicar, fue un acto de subversión cultural que exigía el mismo coraje que tuvo que mostrar al abandonar su mesa de impuestos.
Su mensaje, entregado con la autoridad de quien ha visto la verdad escrita, comenzó a resonar, atrayendo a una parte significativa de la población, incluyendo, según la tradición, a la familia real. El impacto de su predicación en Etiopía fue tan profundo que provocó una violenta reacción por parte de los sacerdotes paganos y aquellos que dependían del antiguo orden religioso, al igual que sucedió con Bartolomé en Armenia. La luz de la verdad de Mateo, la misma que él había documentado en su evangelio, expuso las prácticas corruptas y la falsedad de los ídolos. El conflicto no fue solo teológico, sino una lucha por el poder político y social en el reino. La historia de su martirio, aunque varía en los detalles, algunas tradiciones sugieren que fue apedreado, crucificado o quemado. La versión más aceptada lo sitúa muriendo a manos de hombres enviados por el rey Aeglipus, o su sucesor, que regresó a la idolatría. Mateo fue asesinado por la espada o la lanza mientras estaba rezando, o posiblemente apuñalado en la espalda, un final violento para el hombre que había dedicado su vida a la paz. La ironía final del hombre que había sido un traidor fiscal es que se convirtió en un mártir, un guerrero de la verdad. Murió en la tierra que simbólicamente representaba su propia redención, un testimonio de que la luz puede vencer a la oscuridad, incluso en los lugares más lejanos y en las almas más comprometidas. La vida de Mateo es un poderoso recordatorio de que nuestro pasado, incluso el más vergonzoso, no tiene por qué dictar nuestro destino, y que las habilidades que usamos para propósitos egoístas pueden ser purificadas y redimidas para el servicio más noble. El recaudador de impuestos que escribió el Evangelio nos obliga a preguntarnos: ¿estamos documentando la luz o la oscuridad con nuestras vidas? El legado más tangible de Mateo no se encuentra en las monedas que recaudó, ni siquiera en las iglesias que fundó en Etiopía, sino en las 28 columnas de texto que componen el primer evangelio. Es una de las ironías más exquisitas de la historia sagrada que el hombre que vivió contando el dinero de la ocupación romana fuera el elegido para escribir el documento fundacional del reino de Dios. La colocación del evangelio de Mateo al principio del Nuevo Testamento no es accidental, es estratégica y teológicamente vital. Mateo actúa como el eslabón perdido, el puente indispensable entre la antigua alianza de los profetas judíos y la nueva alianza de la gracia universal. Solo alguien con su mente, capaz de entender la estructura, la ley y el cumplimiento, podía tejer esa conexión con tanta precisión. La genialidad de Mateo como biógrafo radica en su capacidad para organizar la enseñanza de Jesús. Mientras otros evangelistas se centran en la cronología o en la acción dramática, Mateo se centra en el discurso. Él estructura su evangelio en 5 grandes bloques narrativos, un eco deliberado de los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el legislador definitivo que sube a la montaña no para traer tablas de piedra, sino para grabar la ley en el corazón humano. El Sermón del Monte, registrado en los capítulos 5, 6 y 7 de su evangelio, es la pieza central de la ética cristiana, y es gracias a la pluma meticulosa del expublicano que tenemos acceso a las bienaventuranzas, la oración del Padre Nuestro y la regla de oro. Es fascinante considerar que fue Mateo, el hombre que había adorado al Dios del dinero, quien registró con mayor claridad la advertencia de Jesús sobre las riquezas: no podéis servir a Dios y a las riquezas, Mamón. Mateo 6:24. Para cualquier otro discípulo, esta frase podría haber sido una teoría abstracta. Para Mateo, era una confesión autobiográfica. Él conocía íntimamente el peso de Mamón, sabía cómo el dinero podía esclavizar la voluntad, corromper la lealtad y vaciar el alma. Cuando Mateo escribió esas palabras, no estaba simplemente tomando dictado, estaba documentando su propia liberación. Él es el testigo experto de que la riqueza, cuando se convierte en un amo, es un tirano cruel, pero cuando se rinde a Dios, puede ser un instrumento de bendición. Este aspecto de su vida lo convierte en el santo patrón de los banqueros, contadores, aduaneros y financieros. En nuestra era moderna, dominada por el capitalismo global, las criptomonedas y los mercados bursátiles de alta frecuencia, la figura de Mateo es más relevante que nunca. Él es el santo para Wall Street, para la City de Londres y para cada distrito financiero del mundo. Su vida ofrece un modelo de riqueza redimida. Mateo no condena la habilidad de generar riqueza o de manejar números, condena la idolatría de esos medios. Él nos enseña que la profesión financiera no es intrínsecamente mala, pero es espiritualmente peligrosa. Su patronazgo es un recordatorio de que la honestidad, la transparencia y el desapego son posibles incluso en el corazón de la maquinaria económica. Mateo valida la profesión, pero transforma la vocación, de acumulador a administrador, de propietario a mayordomo. La redención de su oficio es total. Las mismas manos que una vez anotaron deudas injustas en libros de contabilidad romanos,
terminaron escribiendo la genealogía de la salvación. El mismo intelecto que calculaba impuestos abusivos, terminó calculando el cumplimiento de las profecías de Isaías y Jeremías. Esto nos ofrece una esperanza profunda. Nuestras habilidades seculares no se desperdician en el reino de Dios, se reciclan. El abogado puede convertirse en defensor de la justicia divina, el médico en sanador de almas, el empresario en constructor de comunidades. Mateo es la prueba de que Dios no anula nuestra naturaleza ni nuestro entrenamiento previo, sino que los redirige hacia un propósito supremo. Él no dejó de ser metódico, simplemente cambió el objeto de su método. El destino físico de Mateo, al igual que su evangelio, emprendió un viaje que unió Oriente y Occidente. Tras su martirio en Etiopía, o en las regiones de Persia, según otras fuentes, sus reliquias no se perdieron en el olvido. La tradición sostiene que sus restos fueron transportados primero a Bretaña y luego, en el siglo X, encontraron su descanso final en la ciudad de Salerno, Italia. La Catedral de Salerno, dedicada a San Mateo, alberga en su cripta las reliquias del apóstol. Este santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación vital, un punto donde la cristiandad occidental honra al evangelista que abrió la puerta a los judíos. La presencia de Mateo en Salerno es simbólica. Italia, el corazón del Imperio Romano que una vez empleó a Leí el publicano para oprimir a su pueblo, ahora custodia sus huesos como un tesoro sagrado. El imperio que él sirvió ha caído y se ha convertido en polvo. El evangelio que él escribió se lee en cada rincón del planeta, en miles de idiomas. Es la victoria final de la pluma sobre la espada y de la fe sobre el fisco. La cripta de Salerno es un monumento silencioso a la durabilidad de la verdad frente a la fugacidad del poder económico. En el arte cristiano, Mateo es a menudo representado acompañado por un hombre alado o un ángel. Este símbolo, uno de los 4 seres vivientes del Apocalipsis, representa la encarnación, el aspecto humano de Cristo. Es apropiado que al expublicano se le asigne el símbolo de la humanidad, pues su evangelio comienza con la genealogía humana de Jesús. Mateo, quizás más que nadie, entendió lo que significaba ser humano, ser falible, ser tentado por la codicia, caer bajo el peso del juicio social, y aún así, ser capaz de ser redimido y elevado a una dignidad inimaginable. El ángel que le susurra al oído las pinturas de Caravaggio o Rembrandt no es solo una musa divina, es la voz de la inspiración que le permitió ver la divinidad escondida en la humanidad del carpintero de Nazaret. El efecto Mateo en la sociología describe cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Sin embargo, la vida del apóstol invierte este principio. Mateo, el rico, se hizo pobre voluntariamente para enriquecer al mundo con su testimonio. Él liquidó sus activos terrenales para invertir en el tesoro en el cielo del que tanto escribió. Su legado nos desafía a realizar nuestra propia auditoría espiritual. En un mundo donde medimos el éxito por el patrimonio neto, Mateo nos pregunta, ¿cuál es tu patrimonio neto en la economía de Dios? La herencia de Mateo es la del biógrafo fiel. Sin su obsesión por el detalle y el cumplimiento profético, el cristianismo podría haberse desvinculado de sus raíces judías, perdiendo su profundidad histórica. Sin su renuncia a la riqueza, no tendríamos el ejemplo de que la codicia no es una sentencia perpetua. Él es el patrón de todos aquellos que sienten que su trabajo es demasiado mundano o sucio para ser santo. Mateo nos dice que la santidad no comienza en el monasterio, sino en la oficina, en el banco, en la mesa de trabajo, en el momento exacto en que decidimos levantarnos y seguir a la verdad, dejando atrás las monedas que nos encadenan. Su vida nos enseña que no hay hoja de balance que Dios no pueda equilibrar. Los números rojos de nuestro pecado son borrados por la tinta roja de la sangre de Cristo, una contabilidad que solo un experto en deudas como Mateo podía apreciar en su totalidad. Su evangelio es, en última instancia, el documento de una deuda pagada, no por nosotros, sino por aquel que nos llamó. El viaje de Mateo, desde la garita de recaudación en Capernaum hasta la cripta sagrada en Salerno, nos deja una lección final que es quizás la más urgente para el mundo moderno, la batalla espiritual contra el materialismo. Mateo no fue simplemente un pecador perdonado, fue un hombre que venció a un Dios rival. Jesús fue explícito al personificar al dinero como una potestad espiritual llamada Mamón. No habló del dinero como una herramienta neutral, sino como un amo celoso que compite por la lealtad del corazón humano. Mateo es el único de los 12 que había servido como sumo sacerdote en el altar de Mamón. Él conocía sus rituales, sus promesas de seguridad y, sobre todo, su capacidad para devorar la humanidad de una persona. Por eso, su liberación no fue solo un cambio de empleo, sino un exorcismo de la codicia. En el siglo XXI,
La idolatría que Mateo abandonó se ha convertido en la religión global dominante. Ya no sacrificamos animales en templos de piedra, sacrificamos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras familias y nuestra ética en los templos de cristal de las corporaciones y en los altares digitales del consumismo. La mesa de impuestos de Mateo ha mutado en la obsesión por el crecimiento infinito, la ansiedad por el estatus y la creencia errónea de que nuestra identidad está ligada a nuestra capacidad de producción. La vida de Mateo se erige como un espejo incómodo que nos pregunta, ¿somos dueños de lo que tenemos, o lo que tenemos es dueño de nosotros? Su renuncia radical nos demuestra que la verdadera libertad a menudo requiere un acto de pobreza voluntaria, un desprendimiento consciente de la seguridad material para ganar una seguridad ontológica. Hay dos parábolas que son exclusivas del Evangelio de Mateo y que, leídas a través de la lente de su biografía, suenan como confesiones personales, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. En ambas historias, el protagonista encuentra algo de valor incalculable, y lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene para adquirirlo. Nótese el detalle emocional, lo hace lleno de gozo. Mateo es ese hombre. Él encontró el tesoro en un campo de Galilea, Jesús, y vendió todo lo que tenía, su carrera, su riqueza ilícita, su posición. Para el mundo, Mateo perdió todo. Para Mateo, él hizo el negocio del siglo. Él entendió la economía del reino, intercambió lo perecedero por lo eterno, una transacción de alto rendimiento que ningún banquero romano podría haber imaginado. Su vida nos enseña que el sacrificio por Dios no es una pérdida, sino una inversión inteligente. El desafío de Mateo también aborda la dificultad de la salvación para los ricos. Fue Mateo quien registró el encuentro con el joven rico, aquel que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y fue Mateo quien escribió la frase aterradora, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero aquí está la esperanza oculta. Mateo es el camello que pasó por el ojo de la aguja. Él era el rico, el apegado, el imposible. Su presencia entre los apóstoles es la prueba viviente de la segunda parte de ese versículo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo es el patrón de los casos imposibles financieros, la prueba de que la gracia puede disolver incluso las cadenas de oro más gruesas. Además, la herencia de Mateo dignifica la inteligencia y la cultura. A menudo, en la iglesia, se ha cometido el error de valorar solo la emoción o la simplicidad. Pero Dios eligió a un intelectual, a un hombre letrado y sofisticado, para estructurar su mensaje. Mateo usó su educación para servir a la fe. Esto es un llamado a todos los profesionales, académicos y pensadores de hoy. Vuestra mente no es una amenaza para vuestra fe, es un instrumento para ella. La precisión teológica de Mateo, su capacidad para conectar puntos históricos y su estructura literaria, nos recuerdan que Dios quiere ser amado con toda la mente, no solo con el corazón. El cristianismo no es una fe para ignorantes, es una fe que desafía y satisface al intelecto más riguroso, capaz de resistir el escrutinio de un auditor fiscal. El final de la vida de Mateo es el sello de su integridad. La tradición nos dice que murió defendiendo la pureza de una virgen consagrada frente a las lujurias de un rey pagano en Etiopía. El hombre que una vez vivió para explotar a los demás, murió protegiendo a otro. El hombre que había sido un depredador social, terminó su vida como un escudo humano. Esta inversión moral es el milagro final. No murió contando monedas, sino contando el costo del discipulado y encontrándolo barato en comparación con la gloria venidera. Su sangre, derramada en tierra extranjera, fue la última tinta con la que escribió su evangelio, no en papiro, sino en la historia de la redención. Hoy, las ruinas de las aduanas romanas en Capernaum son apenas piedras polvorientas visitadas por turistas. El imperio que Mateo sirvió es un recuerdo arqueológico. Las monedas con la efigie del César que él recaudó se exhiben en museos como curiosidades muertas. Pero las palabras que Mateo escribió, bienaventurados los pobres en espíritu, vosotros sois la luz del mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, son leídas, cantadas y vividas por miles de millones de personas cada día. La pluma de Mateo resultó ser más poderosa que la espada de Roma y más duradera que el oro del templo. Él apostó por el reino invisible y ganó. Su legado es la victoria de la palabra sobre la cifra. La pregunta final que Mateo nos deja flotando en el aire es personal y directa. ¿Qué mesa necesitas dejar hoy? Tal vez no sea una mesa de impuestos literal. Quizás sea la mesa del resentimiento, la mesa de la comodidad, la mesa de una relación tóxica, o la mesa de una ambición que te está costando tu familia o tu salud. El sígueme de Jesús sigue resonando con la misma urgencia que hace 2000 años.
No admite demoras. No admite que primero enterremos a nuestros padres o probemos nuestros bueyes. Exige una acción inmediata. Mateo se levantó al instante. ¿Lo harás tú? Vivimos tiempos donde se nos dice que somos lo que producimos. Mateo nos dice que somos a quien seguimos. Su transformación de Leví, el traidor, a San Mateo el Evangelista, es la garantía de que no hay hoja de vida demasiado manchada que Dios no pueda reescribir. Él es el santo de las segundas oportunidades, el patrón de los que necesitan reiniciar su sistema operativo moral. Nos invita a cerrar nuestros libros de contabilidad terrenales, llenos de deudas impagables y ganancias vacías, y a abrir el libro de la vida, donde el saldo siempre es a nuestro favor gracias a la generosidad del dueño. Hemos completado el extraordinario viaje de Mateo, el hombre que cambió el oro por la gloria. Si esta historia de transformación radical te ha inspirado a reconsiderar tus propias prioridades, o si sientes que hay una mesa en tu vida que debes abandonar, te invito a que compartas tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que es más difícil para un rico entrar en el reino hoy que en tiempos de Jesús? Si valoras este contenido profundo y narrativo, por favor dale me gusta a este video. Es un pequeño gesto que nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Comparte este documental con alguien que necesite saber que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Y, por supuesto, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de 12 vidas y muertes de los 12 apóstoles, donde exploraremos la enigmática vida de Santiago el Menor, el hombre que se parecía a Jesús. Gracias por acompañarnos en la búsqueda de la verdad.